Paz a vosotros. Es para mí en esta noche ya, hermanos, día de reposo, un gozo, hermanos, estar delante de la presencia de Dios y de todos ustedes, hermanos. Vamos a analizar en esta noche, hermanos, la palabra de Dios. Le pido, por favor, hermanos, tomen su lugar. Gracias, hermanos. Vamos a leer, hermanos, allá en primera carta de Corintios, capítulo 15, hermanos. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 17. Allí vamos a centrar el análisis de esta noche, hermanos. Desde su lugar, así como están sentados, hermanos, vamos a leer todos juntos. Dos veces, primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 17. Leemos todos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Una vez más. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Amén, hermanos. Título del mensaje en esta noche, hermanos: hallaron la tumba vacía. Hallaron la tumba vacía. Y aquí en esta parte, hermanos, hacemos una reflexión y nos preguntamos nosotros, hermanos, ¿de qué manera viene el Señor Jesús? ¿De una manera espiritual? ¿O de qué manera corporal viene el Señor Jesús por segunda vez a la tierra? Fíjense, hermanos, que este interrogante, hermanos, vino porque los niños son maravillosos, hermanos. De ellos aprendemos muchas cosas. Decía el Señor Jesús, dice: dejad los niños venir a mí, porque de tales, dice, es el reino de los cielos. Me ha tocado muchas veces, hermanos, estudiar con los niños y hablar de la muerte del Señor Jesús. Y ellos tienen imaginaciones, hermanos, y muchas de ellas, hermanos, son conforme a la palabra de Dios, de la manera que Él va a venir a esta tierra. Hay quienes enseñan, hermanos, que el Señor Jesús viene de una manera espiritual. Hay quienes dicen, viene espiritual, pero física. Viene de dos formas. Pero bueno, nos hace reflexionar, hermanos. ¿Sí? María, se han de acordar ustedes de María, aunque la Biblia habla de varias Marías. ¿Sí? Pero una en especial, hermanos, fue al sepulcro a ver al maestro, hermanos. Yo recuerdo, hermanos, que cuando no teníamos la enseñanza verdadera acerca de los muertos, pues nos daba mucho miedo, hermanos, ir a un cementerio, hermanos, y sobre todo de noche. ¿Sí? Y María iba ya casi cuando el sol se estaba ocultando, hermanos. Los 4 evangelios narran, hermanos, la forma cómo se fueron dando estos acontecimientos cuando María se acercaba al sepulcro. Dice que ella iba con miedo. También algunos dicen que iba perplejo, ¿sí? Con un poquito de preocupación, con miedo de llegar al sepulcro y encontrar, hermanos, uno de los evangelios dice que hubo un terremoto, de tal manera que
la roca que cubría el sepulcro, hermanos, se abrió. Y pues imagínense, hermanos, llegar al sepulcro del maestro y está abierto, pues aún más miedo le va a dar a María, hermanos. ¿Sí? Y dice que entró, hermanos. Imaginemos ese momento, hermanos. ¿Sí? Está entrando María al sepulcro, hermanos. Y de repente, hermanos, dice que ve a alguien. Y ella pregunta, ¿sí? ¿Dónde han puesto a mi maestro, a mi Señor? Y escuchó una voz, pero dice que ella, cuando escuchó la voz, hermanos, la voz estaba atrás de ella. Y a lo mejor por el miedo, ¿sí? Por lo preocupante que estaba en ese momento, hermanos, no quería voltear a ver. Y ella pensó que esa voz, hermanos, era del hortaliano, el que cuida el huerto, ¿sí? Pero no, hermanos, era la voz del Señor Jesús, que la escuchó con esa preocupación. ¿Dónde lo han puesto? Porque quiero ir a buscarlo, quiero estar con él. Y miren las palabras que le dijo el Señor Jesús, hermanos. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, hermanos. Juan, capítulo 20, verso 15 al 17. Evangelio según Juan, capítulo 20, verso 15, dice así, hermanos. Dícele Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Dícele Jesús: María. Volviéndose ella, dícele: Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: y subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, hermanos, la primera evidencia física, la primera evidencia palpable de que el Señor Jesús había resucitado con este cuerpo es porque María volteó y vio su rostro y lo abrazó, ¿sí? Pero ¿por qué lo abrazó, hermanos? Porque así también como María, nosotros esperamos ese reino del Señor Jesús. Y ella pensaba que en ese momento el Señor Jesús iba a reinar. Por eso lo abrazó. Pero el Señor Jesús, con toda la ternura, le dice: no me toques, porque tengo que ir a mi Padre. ¿Sí? María después comprendió. Y el Señor Jesús le dio una orden, que fuera a decirles a los discípulos, ¿sí?, que había resucitado el Maestro. Pero yo les decía, hermanos, que esta María, esta mujer de nombre María, fue una mujer muy especial. ¿Se acuerdan, hermanos? Que una mujer, algunos de los evangelios dicen que fue una mujer pecadora, otros dicen que fue María, ¿sí? Llegó y entró donde estaba el Maestro, a la casa de un fariseo. Y dice que derramó, hermanos, un frasco de un perfume de nardo, ¿sí? Se lo derramó en el cabello, en el rostro del Señor Jesús, y con sus lágrimas, hermanos, ¿sí?, limpiaba los pies del Maestro. ¿Y qué le dijo a los que estaban en el lugar? Déjenla, porque ella me ha preparado, dice, para la sepultura. Juan capítulo 12, verso 7. Miren, hermanos, lo que dice el evangelista Juan, capítulo 12,
Vamos a leer. Amén, hermanos. Juan 12:7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura la ha guardado esto. Y el Señor Jesús decía también, hermanos, que cada vez que se predique este evangelio, hermanos, nos vamos a acordar de ella, hermanos, porque derramó y preparó al Maestro días antes de su muerte, hermanos. Y hoy en día, hermanos, se siente, hermanos, todavía el aroma de ese perfume agradable que María derramó. La recordamos, dice el Evangelio según Marcos, capítulo 14, verso 9. Marcos capítulo 14, verso 9. Dice así, hermanos: de cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella, hermanos. Ya pasaron más de 2000 años, hermanos, y se cumplen las palabras del Maestro, hermanos. Estamos recordando aquel momento tan importante en el cual ella, ¿sí?, derramó ese nardo, ese perfume agradable, hermanos, ¿sí?, que es el evangelio también que hoy estamos compartiendo en esta noche, hermanos. Así que, hermanos, siguiente evidencia de la forma como el Señor Jesús viene, hermanos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, nos habla días, momentos antes de que el Señor Jesús partiera al cielo, hermanos. ¿Qué dijeron los ángeles, hermanos? A los apóstoles, ¿qué les dijeron? A ese mismo Jesús, dice, que estás viendo, de la misma manera va a regresar, así como lo estás viendo, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Vamos a leer un poquito esta introducción que tiene el apóstol para nosotros. Hechos capítulo 1. Sígame con la vista, hermanos. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas inuditables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos los mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. Porque Juan, a la verdad, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Verso 11, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, él estaba ya con este cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, aquí hay una evidencia más de que así como lo habéis visto, dice, así va a regresar, ¿sí? Estos 2 ángeles dan una
contundente evidencia de la forma como viene el Señor Jesús. Había un hombre que se le conocía como Dídimo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba, hermanos? Se llamaba Tomás. ¿Y qué dijo Tomás? Dice, yo voy a creer, dice, siempre y cuando, dice, pueda yo ver donde los clavos perforaron su mano y donde la espada hirió su cuerpo. Si yo no lo veo, no voy a creer. Y llegó el Señor Jesús en ese momento y le dijo, Tomás, toca mis manos, ¿sí? Toca mi costado. Y le dijo algo muy importante, hermanos. Tomás dice, no seas incrédulo, sé fiel, ¿sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 20, hermanos. Juan, capítulo 20. Tomás no quería, se le era difícil, hermanos, a lo mejor para Tomás, ¿sí? Comprender que el Señor Jesús iba a resucitar, hermanos. Pero miren las palabras que narra este evangelio. Juan capítulo 20, verso 24 al 28, vamos a leer, hermanos. Pero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y posóse en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Qué palabras, hermanos, también de la respuesta a la convicción que había tenido Tomás, ¿sí? En creer que él era el Hijo de Dios y había resucitado de la forma como lo había dicho anteriormente en los evangelios, hermanos. Esta es una prueba contundente, hermanos, de que el Señor Jesús viene con esos clavos que perforaron sus manos, ¿sí? Y manos. Dice también el profeta Zacarías, dice algo bien interesante, hermanos, que la gente, hermanos, le van a preguntar, ¿sí? ¿Y eso que te pasó en tu mano? ¿Sí? ¿Y en tu costado qué es? Dice, ¿cómo sucedió? Y dice, hermanos, que cuando la gente que lo traspasaron reconozcan que al que crucificaron en la cruz, al que le pusieron la espina en la cabeza, al que lo lastimaron, lo abofetearon, le clavaron los clavos en su mano y en su costado, dice que van a llorar, hermanos, van a llorar como cuando uno, dice, pierde o muere su primogénito. Fíjense, hermanos, que analizando esto, todos nuestros hijos, hermanos, los amamos, hermanos, los queremos a todos, hermanos, pero el primero es el fruto del amor, y los demás también, pero es el primero, tiene algo en especial, lo marca, lo enseña la palabra de Dios, y por eso dice que van a llorar, dice, como cuando muere el primogénito, porque se van a acordar que ellos lo traspasaron y lo hirieron y lo lastimaron. Zacarías capítulo 13, vamos al libro de Zacarías, profeta, está cerca de Mateo, para que lo vayan encontrando. Zacarías capítulo 12, verso 10. Esto es cuando el Señor Jesús venga
a la tierra, hermanos, por segunda vez. Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. ¿Sí? Aquellos, dice, que le traspasaron, hermanos. ¿Sí? Zacarías, ahí mismo capítulo 13, siguiente capítulo, verso 6. Ahí está la pregunta, hermanos, ¿qué va a hacer la gente? Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis enemigos, dice, hermanos, en casa de mis amigos, hermanos. A pesar, hermanos, que ellos lo crucificaron, hasta en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se demuestra el amor, hermanos, ¿sí? Porque Él nunca nos enseñó, hermanos, a amar, a odiar. Él nunca nos enseñó a odiar a nuestros enemigos, al contrario, a amar a nuestros enemigos también. Por eso dice, con ellas fui herido en casa, dice, de mis amigos. Así que, hermanos, hemos visto 2, 3 pruebas contundentes que demuestran claramente la evidencia de que el Señor Jesús viene con ese cuerpo físico que se fue, viene otra vez. Porque la gente, hermanos, tiene que verlo. Dice Apocalipsis que todo ojo lo verá, también lo que los traspasaron. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Y vamos a ir concluyendo, hermanos, este análisis. Apocalipsis 1, verso 8. Dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Se van a lamentar, hermanos, ¿sí? Como cuando muere, dice, el primogénito, ¿sí? Porque lo que hicieron, hermanos, ¿sí? El Padre, hermanos, dio a su Hijo, ¿sí? Por nosotros. ¿Habrá alguien en la tierra, hermanos, hoy en día, que haya dado a su Hijo por toda la humanidad? A lo mejor por unos cuantos, hermanos, pero no por toda la humanidad, como lo hizo el Señor Jesús. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, y en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, hermanos, da una cátedra, ¿sí? Una enseñanza muy profunda, hermanos, acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y decía Pablo en esa cátedra que da, hermanos, si el Señor Jesús no resucitó, dice, vana es nuestra predicación, dice, vana es también nuestra fe. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, hermanos, si en esta vida, dice, solamente esperamos en Cristo y la que Él nos ofrece no nos interesa, los más desdichados de todos los hombres seríamos, dice el apóstol Pablo. Vamos al libro de Primera Carta de Corintios, capítulo 15. Primera Carta de Corintios, capítulo 15. Verso 1, hermanos. Sígame con la vista, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y sigue diciendo, hermanos, ¿sí?, en esta enseñanza el apóstol Pablo acerca de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y fue uno de los primeros temas que Pablo aprendió por revelación, y era uno de los primeros temas que él enseñaba, hermanos, para poder convencer que cuando se predica, ¿sí?, la muerte y la resurrección de Cristo tiene que ser conforme a la palabra de Dios, no conforme a las enseñanzas del mundo, hermanos. Porque ni por más, hermanos, que restemos, multipliquemos, hermanos, la muerte en viernes y la resurrección domingo no va a cumplir las 72 horas, hermanos. Por más que restes, sumes, no va a coincidir, hermanos, ¿sí? No va a dar un dato total de 72 horas. Pero la muerte en día miércoles a mitad de semana y la resurrección en sábado sí nos lleva a las 12, sí nos lleva a las 72 horas, a los 3 días y a las 3 noches. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie, y así como estamos en este capítulo 15 de primera carta de Corintios, leamos en esta parte el verso 1 y el verso 2. Verso 1 y el verso 2 de primera carta de Corintios, capítulo 15, hermanos. Todos juntos leamos, hermanos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Amén, hermanos. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo en esta noche, hermanos? Por revelación del Señor Jesús. Si retenéis, otro sinónimo de retenéis, hermanos, es si te mantienes firme, dice. Si estás firme, en la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, ¿sí? Así que, hermanos, la venida del Señor Jesús está próxima. Así como el ladrón va a llegar algún día, ¿sí? No sabemos la hora. Así también, dice, se compara el regreso del Señor Jesús. Así que tomemos nuestras precauciones. Sigamos en oración, sigamos en ayuno, sigamos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos, mantenernos firmes. Retenéis la palabra, y esta palabra nos va a llevar a poder ver con nuestros ojos, pero no como aquellos ojos que lo traspasaron, sino como aquellos ojos que son dignos de ver al Señor Jesús, y es el anhelo de todos nosotros. Porque si en esta vida solamente esperamos en Cristo y la que Él nos ofrece no nos interesa, los más desdichados de todos los hombres seríamos. Hermanos, por su atención, muchas gracias. Pasa a vosotros, hermanos.